Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares a través de este maravilloso programa Consulta de Salud y poder explicarles un poquito nuestros tratamientos aquí en Clínica Urquijo. Hoy vamos a seguir un poco con el tema del rejuvenecimiento facial y vamos a plantear lo que es la perfiloplastia o la valoración de la expresión de un rostro. Vamos a tratar de mejorar esos inestetismos nasales, de mejorar si hace falta o valorar si hace falta o no tocar el mentón, valorar si es necesario o no poner pómulos, lo que es el perfil. Quizás por no hacer un terrible popurrí de todo, vamos a centrarnos hoy un poco en lo que es la rinoplastia. Rinoplastia o rinoseptoplastia, en el caso de que haya un déficit en la función nasal y sea necesario recolocar ese tabique o ese cartílago cuadrangular para que el paciente pueda tener una función nasal adecuada. La rinoplastia es una cirugía muy delicada, muy bonita, que se puede hacer según en qué casos, bajo anestesia local, con sedación o bajo anestesia general, dependiendo un poco de los pacientes. A priori tenemos que valorar siempre qué es la patología el problema del paciente en ese momento determinado. Tenemos que considerar si hace falta bajar el dorso, si hace falta bajar el tabique nasal, cómo están los cartílagos alares. Si vemos un poquito una anatomía nasal, tenemos que valorar mucho, es muy diferente, todas las estructuras, lo que sería la parte del hueso, de la nariz, lo que es la parte del cartílago nasal, tanto del cuadrangular como de los triangulares, y lo que es la parte de los cartílagos alares de la punta nasal, que son los que nos van a dar la forma a la proyección a esa punta nasal. Por lo tanto, tenemos tres ejes o tres zonas totalmente diferenciadas, completamente distintas, sobre las cuales tenemos que actuar. Tenemos que actuar sobre la parte cartilaginosa de la punta, sobre el tejido cartilaginoso o membrano cartilaginoso de lo que es la zona media nasal, el dorso nasal, y luego lo que serían los huesos propios nasales. Hemos de considerar, antes de hacer ningún enfoque quirúrgico, ningún planning quirúrgico, tenemos que considerar lo que son las armonías, la estética de esa nariz. Hay que valorar con todo detalle la longitud de esa nariz en función de las proporciones de ese rostro, la anchura de esas cartílagos alares. Hay que considerar el ángulo nasolabial. Por ejemplo, un ángulo en una mujer tiene que ser de 100 a 105 grados, pero en un varón por encima de 100 grados no resultaría un ángulo estético, bonito, tiene que ser por debajo de 100, 95, 100 grados sería correcto como mucho. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta antes de hacer el enfoque de lo que es el planning quirúrgico. Hay que ver si esos cartílagos alares son hipertróficos, incluso es muy importante ver las proporciones, porque a veces una falta de mentón o un exceso de mentón puede, como decía al principio, variar mucho el perfil y hay que tenerlo en cuenta antes de bajar o disminuir el tamaño de una nariz o centrarlo. Por todo eso es muy importante que tengamos en cuenta lo que son las proporciones del rostro del paciente, las características de esa parte anatómica a la cual vamos a hacer frente y así hacernos un planning quirúrgico. Obviamente, aun a riesgo de ser reiterativo, antes de nada hay que hacer una historia clínica detallada. Tenemos que valorar si ese paciente tiene algún tipo de riesgo, si está normal, si su salud es correcta, si no vamos a correr ningún riesgo aparente. Hay que hacer un electrocardiograma, tenemos que hacer una analítica completa, lo que es un preoperatorio estándar, e incluso aquí hay que hacer una valoración de esas estructuras nasales, pues hay que hacer una radiografía de huesos propios, en fin, una radiografía de tórax. Hay que tener un poco lo que siempre les he comentado, todo más o menos la certeza o la seguridad hasta cierto punto de que no vamos a correr ningún riesgo innecesario, de que el paciente está bien de salud y que los riesgos son los inherentes a cualquier intervención quirúrgica, pero no por encima de los mismos. Una vez que ya lo tenemos todo más o menos organizado, empezaríamos un poco con el planning quirúrgico. Dentro del planning quirúrgico, lo primero, obviamente, es el tipo de anestesia que vamos a hacer o aplicar a ese paciente. Va a depender de sus características psicológicas, personales, de su interés, de lo que se puede hacer perfectamente un abordaje de una rinoplastia nasal. Es una cirugía normalmente no es larga, es corta, es en torno a 1 hora, incluso a veces menos, salvo que haya que hacer injertos, es una cirugía relativamente corta. Se puede hacer perfectamente un abordaje con anestesia local
y en régimen de cirugía ambulatoria. Después de 1 o 2 horas de observación se va a ir a su domicilio. En estos casos la intervención se plantea con alguna técnica de anestesia local que consideramos técnica tumescente con solución de Klein. Lo que se va a ir es infiltrando las diferentes partes de la nariz para producir una disección y sobre todo para producir un bloqueo nervioso y vascular que nos permita poder luego trabajar más o menos exangüe y a la vez que nos va a dar una cierta analgesia posquirúrgica, es decir, el paciente se va a encontrar más cómodo que no con una anestesia general pura y dura. De hecho, todos, aunque hagamos al paciente una anestesia general, le vamos a infiltrar posteriormente pues, para ayudar a la intervención quirúrgica y para facilitar el que luego haya una molestia menor en el postoperatorio. Dentro del planning de una rinoplastia, los planteamientos son muy claros. Tenemos 2 tipos de abordajes, lo que consideramos una rinoplastia abierta, en la cual la intervención se va a hacer, la incisión, perdón, se va a hacer transcolumnar, es decir, se va a hacer una incisión que atraviesa la columela y que nos va a permitir hacer un abordaje, convertir esto en una única ventana y eso nos va a permitir trabajar mejor o conseguir una mejor adaptación de los cartílagos cuando hay que hacer injertos, una mejor forma de la punta, un mejor abordaje en la parte posterior porque nos permite una mejor visión del campo. Es muy recurrida, sobre todo cuando hay unas puntas complejas o cuando tenemos que hacer frente a una rinoplastia secundaria, es decir, una nariz que por cualquier motivo pues ha sido sometida a un traumatismo, un accidente de circulación, una intervención previa, una malformación muy concreta. En esos casos nos planteamos el abordaje o la rinoplastia abierta, un abordaje transcolumnar. En una nariz normal, sin ningún tipo de traumatismo previo y que todo haya ido normal, el abordaje es intercartilaginoso, es decir, se hace una incisión en la zona interna de la nariz, en las fosas nasales, y toda la intervención se va a hacer a través de esas fosas nasales. Eso nos va a permitir separar el tabique, abordar de sus cartílagos triangulares laterales, abordar esa hipertrofia del tabique y poder resecarla pues, con la tijera de McIndosh, con la tijera de cartílagos. Nos va a permitir poder acceder a los huesos propios nasales para desde allí hacer la resección del hueso que sea necesario para conseguir un dorso recto y uniforme, sea varonil o un poco más femenino, que esté un poquito más bajo que la punta, y a su vez después vamos a recolocar esos alares, esos cartílagos de la zona de la punta, sin resecarlos para que no se nos colapse en la válvula nasal, para que la respiración sea completamente normal, nos va a permitir acceder a esos cartílagos alares para darle una forma normal, quitar la parte de abajo de la columela, en fin, lo que consideremos necesario para tratar de conseguir el resultado estético que buscamos, para que esa nariz sea más femenina o masculina, o que quitar los excesos, lo que no nos gusta o no es armónico. Una vez que la rinoplastia ha concluido, hay que cerrar las incisiones, bien sea la intercartilaginosa o la transcolumnar, y lo que vamos a hacer es colocar unos apósitos que nos permitan tanto unos apósitos endonasales y externos que nos permitan mantener esas estructuras en la forma que hemos dejado. Hemos tenido que hacer una osteotomía interna y en muchos casos una osteotomía externa para volver a reconstruir esa pirámide nasal que antes era muy alta y ahora cuando la hemos rebajado hay que volver a conseguir una estructura armónica, no la podemos dejar baja y ancha, hay que conseguir que quede ahí, hemos tenido que suavizar esos bordes óseos, en fin, todo ese tipo de intervenciones, y una vez que hemos conseguido o creemos que hemos conseguido la forma que nos gustaría, lo que vamos a hacer es fijar por el interior de la nariz y fijar por el exterior, bien sea con una férula de escayola, bien sea con una férula plástica, esas estructuras para que se mantengan en esa forma y empiecen a curar, a consolidar en esa forma. Los tapones endonasales se valora un poquito entre las 24 y las 48 horas el continuar con ellos o no. Si a las 24 horas no hay sangrado, el paciente está bien, las estructuras están bien, se puede plantear quitarlos, si no a veces se mantienen hasta las 48 horas, según cómo vaya la evolución. Es normal en una rinoplastia unas molestias, hay una serie de
características o de pautas que debemos de seguir posteriormente. El paciente tiene que estar semi-incorporado, no debe de acostarse del todo porque tendría más dificultades para respirar, va a saber que va a estar un poco incómodo, puede haber un cierto edema o moratón en la zona de los ojos, normalmente no es muy marcado o casi nulo, pero puede darse, depende un poco de la evolución de la intervención. Por lo demás, no es muy dolorosa, es un postquirúrgico más incómodo que doloroso. No se puede decir que sea muy doloroso, pero no es cómodo porque la respiración bucal no estamos acostumbrados y nos resulta un tanto incómoda. Y tenemos que tener en cuenta algo que es muy claro. Una rinoplastia no se puede valorar en un primer tiempo, a la semana, ni a las 2 semanas, ni en el primer mes. En una nariz ha habido 4 tejidos distintos, 4 estructuras distintas, ha tenido que trabajar, moldear la mucosa, ha habido que trabajar sobre el hueso, ha habido que trabajar sobre el cartílago y ha habido que separar esa piel que se tiene luego que adaptar. Son tejidos distintos, cada uno tiene un ritmo de cicatrización distinta y por lo tanto la evolución de la nariz en general es lenta, es paulatina, es, digamos, larga en el tiempo. Hay que considerar que cuando quitamos esa primera férula de escayola, la nariz se puede ver más o menos bien, pero en general está hinchada. Incluso cuando quitamos el segundo apósito en la segunda semana, que sería un apósito a base de esparadrapo de papel hipolérgico, la piel suele estar como por el pegamento y por el tiempo que ha estado ocluido. La piel incluso está fea, la nariz está hinchada, los dorsos están hinchados, no se ve bien la parte de arriba. Es decir, la nariz se tiene que ir adaptando, tiene que ir cogiendo la forma definitiva y eso hay que plantearse un mínimo de 3 meses. Mínimo de 3 meses para que empecemos a ver nuestra nariz como es. Sí es cierto que podemos hacernos una idea, pero de hacernos una idea a que tengamos claro cómo va a quedar la nariz es completamente diferente. Además, esas estructuras óseas que ha habido que colocar se pueden mover en el postquirúrgico, esos cartílagos que has tratado de poner en un sitio o en otro para que quede de una forma lo más bonita y armónica posible pueden desplazarse, se puede soltar el punto, se puede aparecer ahí bueno, siempre hay pequeños detalles que pueden ser fáciles de corregir, aunque en general, si no buscamos una nariz determinada, sino simplemente buscamos una armonía, es una cirugía bastante agradecida y con muy buenos resultados. En resumen, vamos a ver un poquito gráficamente lo que serían los diferentes pasos que hemos comentado dentro de lo que consideraríamos una rinoplastia cerrada. Habría la primera fase de lo que es la anestesia tumescente, la infiltración nasal para conseguir la analgesia y el mejor estado de la nariz. Habría una preparación de los campos y una esterilización de todas las estructuras y una preparación del campo para organizarnos. Tendríamos ya la incisión o intracartilaginosa, la incisión que se hace dentro de las fosas nasales que nos va a permitir entrar dentro de la nariz para poder corregir los sinestetismos que consideremos necesarios. Tendríamos luego la separación del dorso de la piel para que no la lesionemos, se separa completamente de lo que es incluso la estructura ósea para que se intenta separar incluso con todo detalle para que luego esa piel totalmente separadita se adapte de la mejor forma posible a la nueva forma de la nariz. A su vez vamos a separar lo que son los cartílagos alares de sus estructuras vecinas y vamos a traccionar de ellos desde la parte posterior para poder resecar aquella parte o darles la forma que consideramos más oportuna para conseguir una forma bonita, redonda de esa punta nasal. Una vez que los cartílagos alares ya han sido resecados y la forma ha sido conseguida, volvemos un poquito a lo que sería la zona, el cartílago, lo que es ya el tabique. Vamos a ver si esa nariz es muy larga y hay que rebajarla de abajo, con lo cual se reseca un poco la parte posterior del tabique nasal. Vamos a valorar si lo que es muy alta y hay que considerar si tenemos que resecar, digamos, ese dorso cartilaginoso. Generalmente se hace con una tijera y vamos a rebajar ese dorso nasal y después vamos a, desde ahí, continuando a afrontar y valorar cuánto tenemos que resecar de los huesos propios para conseguir en todo momento lo que sería un dorso nasal uniforme, recto y de la mejor manera posible. Se sacan esas estructuras, como les explicaba, hay que un poquito suavizar esas formas para
que luego esa estructura se adapte de la mejor manera posible. Y una vez que hemos hecho esto con el dorso, volvemos a la punta para considerar un poquito los ajustes mínimos que podemos tener que hacer, el milímetro que nos falta aquí, ese trocito que no nos gusta o esa asimetría que no nos convence. Una vez que la nariz ya consideramos que está acabada, se van a cerrar esas incisiones internas que hemos hecho. Se va a valorar si se hace o no osteotomía, bueno, previamente hacemos o no la osteotomía externa, y después hay que ver los cartílagos o las piezas que hayamos tenido que colocar para conseguir la mejor forma. Y una vez hecho esto, simplemente lo que vamos a hacer es colocarle esos apósitos que van a mantener esos ángulos y esas formas que consideramos que son los mejores, bien sea un esparadrapo de papel previamente y luego un apósito externo que puede ser escayola o que puede ser de férula, una férula sintética. Todo esto, al fin y al cabo, hay que incluso valorar si se levanta mucho el labio y no. En fin, es un conjunto de pequeños detalles que hacen que la rinoplastia sea tan especial y a la vez sea tan bonito el resultado cuando se consigue un resultado estético. A partir de esto, como les he comentado, simplemente son una serie de cuidados. El paciente está aquí entre 1 y 2 horas, está ahí en su sillón, está con su familia, un poquito en observación, viendo que todo está bien, y cuando pasa ese primer periodo de tiempo, pues va a su casa, va a volver a las 24 horas para que valoremos cómo ha ido, cómo ha pasado el día, si es factible, que suele ser la mayor parte de las veces, quitarle esos tapones endonasales o no, o si hay que mantenérselos hasta el día siguiente. Y después va a permanecer toda esa semana con esa férula externa que le ayude a mantener esa estructura o esa forma que intentamos darle. A la semana se quita esa escayola y se mantiene un vendaje o un apósito externo compresivo, levemente compresivo, a base de esparadrapo de papel hipoalérgico. Este se va a quitar en 7 días más y a partir de ahí, lo que habíamos comentado, hay que ir dejando que esa nariz vaya evolucionando. Como les dije al principio, para nosotros es muy importante valorar en ese rostro no solo la nariz, sino un conjunto de cosas más. Sobre todo, en el caso de la rinoplastia, el tema del mentón, cuello, en fin, diferentes historias. Pero yo creo que eso lo iremos viendo en los diferentes capítulos de esta serie de consultas de salud. Sin más, permítanme saludar tanto a nuestros vecinos vitorianos como a nuestros vecinos guipuzcoanos por permitirme estar con ustedes y entrar en sus hogares y explicarles un poco las cosas que desde aquí, desde Clínica Urquijo, intentamos hacer para conseguir que se encuentren mejor. Gracias por todo y hasta el próximo programa.